¿Cómo reconstruirte y seguir adelante en Cristo? Punto. En el pasado, he compartido partes de mi historia con ustedes. Como muchos saben, crecí en la iglesia. Toda mi familia asistía fielmente. Mi abuelo sirvió como anciano, y yo fui diácono durante muchos años. También he compartido que, durante gran parte de mi vida, sentí una desconexión entre mi vida espiritual y lo que creía que debía ser. Por ejemplo, aprendí acerca del fruto del Espíritu, pero sinceramente, no siempre sentía que estuviera experimentando esas bendiciones en mi propia vida. Escuchaba sermones acerca del Espíritu Santo, pero no estaba seguro de poder sentir su presencia. Mirando hacia atrás, ahora puedo ver que Él estuvo allí todo el tiempo. Simplemente aún no había alcanzado la madurez espiritual necesaria para reconocer su obra en mi vida. Hace unos 10 años, comencé a buscar la causa de esa desconexión, y creo que la encontré. Jesús estaba en mi vida. Cuando llamó a la puerta, le abrí. Lo invité a entrar, tal como describe Apocalipsis las 3:20. Pero aquí fue donde cometí mi error. Invité a Jesús a mi casa, pero nunca lo convertí verdaderamente en el centro de mi hogar. Compartí una comida con él, pero todavía quería sentarme a la cabecera de la mesa mientras él ocupaba el asiento del invitado. Jesús iba en el asiento del pasajero mientras yo conducía. Estaba ocupado criando hijos, construyendo un negocio, aumentando mi cuenta bancaria y persiguiendo mis propios planes. Ahora bien, estas cosas en sí mismas no son malas. Pero cuando se convierten en el enfoque principal de tu vida en lugar de Jesús, es ahí donde comienzan los problemas. Jesús siempre fue bienvenido, pero yo no estaba dispuesto a entregarle el volante. ¿Alguna vez te has sentido así? Con el tiempo, me di cuenta de que aquello que se interponía entre Jesús y yo no eran mis circunstancias, ni mi trabajo, ni mi familia, ni ninguna otra persona. Era yo. Yo era la desconexión. Entonces vino la culpa. Comencé a castigarme por no ser el cristiano que pensaba que debía haber sido. Me preocupaban las oportunidades perdidas, los años desperdiciados y mis fracasos espirituales. No hace mucho tiempo, mientras estudiaba el libro de Job, de todos los lugares posibles, sentí una poderosa sensación de tranquilidad de parte de Dios. Está bien. Deja de preocuparte por eso. Lo importante es que ahora estás aquí. Mañana estarás más cerca de mí de lo que estás hoy. El crecimiento es un proceso. Dios es paciente con nosotros. Me parece increíble que cada vez que me sumerjo verdaderamente en la palabra de Dios, termino animado en lugar de desanimado. El pasado no puede cambiarse. No podemos regresar y reescribir el ayer. Solo podemos avanzar desde donde estamos hoy. Y esa realidad nos lleva directamente a nuestra lección. Si Dios aún no ha terminado con nosotros, entonces, ¿cómo seguimos adelante? ¿Cómo reconstruimos nuestras vidas? ¿Cómo hacemos un reinicio espiritual? La buena noticia es que Dios se especializa en reconstruir vidas. A lo largo de las Escrituras, Dios reconstruyó a Noé después del diluvio, a José después de la esclavitud, a David después de su fracaso, a Pedro después de su negación y a Pablo después de la persecución. No importa dónde nos encontremos espiritualmente, Dios todavía no ha terminado con nosotros. Isaías 43 2:18-19 dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Si Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas, ¿cómo cooperamos con Él? Veamos 7 principios bíblicos para reconstruir y reiniciar nuestras vidas. Primero, deja ir el pasado. Filipenses 3 2:13-14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. El primer paso para reconstruir tu vida es aprender a dejar ir el pasado. Eso suena sencillo, pero para muchos de nosotros es una de las cosas más difíciles que jamás tendremos que hacer. Algunas personas están atrapadas por fracasos del pasado. Otras por pecados, heridas, remordimientos y decepciones. Es casi como si lleváramos una mochila llena de recuerdos viejos y culpa. Cada año añadimos un poco más de peso, y luego nos preguntamos por qué la vida se siente tan pesada. Una de las herramientas favoritas de Satanás es recordarnos nuestro pasado. Le encanta susurrarnos: Nunca cambiarás. Mira todos los errores que has cometido. Mira cuánto has fracasado.
El diablo quiere que nos concentremos en dónde hemos estado. Dios quiere que nos concentremos en hacia dónde vamos. Pensemos en el apóstol Pablo. Antes de convertirse en cristiano, persiguió a la iglesia y aprobó la muerte de Esteban. Sin embargo, Pablo no pasó el resto de su vida sintiendo lástima por sí mismo. Aceptó la gracia de Dios y siguió adelante. Cuando Pablo dijo que estaba olvidando lo que queda atrás, no quiso decir que borró esos recuerdos. Quiso decir que se negó a permitir que controlaran su futuro. Muchos cristianos entienden que Dios perdona a otros, pero luchan por creer que Dios los ha perdonado a ellos. Continúan castigándose mucho después de que Dios les ha extendido misericordia. Romanos 8:2.1 dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Observe que no dice menos condenación. Dice ninguna condenación. Cuando Dios perdona, perdona completamente. Pero dejar ir el pasado también significa liberar los fracasos de los demás. La amargura nos mantiene encadenados al ayer. Jesús nos enseñó a perdonar porque la falta de perdón hiere más a quien la lleva que a quien la provocó. Perdonar no significa que lo que ocurrió estuvo bien. Significa negarse a permitir que el ayer continúe controlando el hoy. No puedes avanzar hacia el futuro que Dios ha preparado para ti mientras arrastras cadenas del pasado. En algún momento, debes decidir confiar más en la gracia de Dios que en tu culpa, y más en las promesas de Dios que en tus recuerdos. El parabrisas de tu automóvil es mucho más grande que el espejo retrovisor por una razón. Dios nunca tuvo la intención de que pasáramos la vida mirando hacia atrás. El pasado ya terminó. La cruz es suficiente. La gracia de Dios es más grande que tus fracasos. Así que deja ir el pasado y sigue adelante con Cristo. Segundo, establece nuevas metas. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El segundo paso para reconstruir tu vida es establecer nuevas metas. Las personas se desvían cuando no tienen dirección. Si arrojas un pedazo de madera a un río, simplemente irá a donde la corriente lo lleve. Muchas personas viven de la misma manera. Se levantan, van al trabajo, regresan a casa, ven televisión, se acuestan y repiten la misma rutina día tras día sin un propósito claro de hacia dónde se dirigen espiritualmente. Pero Dios nunca quiso que su pueblo viviera a la deriva. Todo gran siervo de Dios tenía un propósito. Nehemías tenía la meta de reconstruir los muros de Jerusalén. Pablo tenía la meta de predicar a Cristo donde Cristo nunca había sido anunciado. Jesús encaminó su rostro hacia Jerusalén, sabiendo que allí le esperaba la cruz. Ninguno de ellos simplemente vagó por la vida. Sabían lo que Dios quería que hicieran y lo perseguían con determinación. Lo mismo es cierto para nosotros. El crecimiento espiritual no ocurre por accidente. Nadie se convierte accidentalmente en un cristiano más fuerte. Nadie desarrolla accidentalmente una vida de oración más profunda. Nadie se convierte accidentalmente en un mejor siervo de Dios. El crecimiento requiere intención. Requiere compromiso. Requiere metas. Quizás una de tus metas debería ser dedicar más tiempo a la oración. Tal vez tus oraciones se han vuelto apresuradas y rutinarias. Quizás Dios te está llamando a apartar un tiempo específico cada día para hablar con Él. Tal vez tu meta debería ser el estudio bíblico. Imagina dónde estaría tu fe dentro de 6 meses si dedicaras tan solo 15 o 20 minutos cada día a leer y meditar en la palabra de Dios. Quizás tu meta debería involucrar el servicio. Puede haber alguien que necesite ánimo, un ministerio que necesite ayuda o una manera en la que puedas usar tus dones para el reino de Dios. Tal vez tu meta sea el evangelismo. ¿Hay algún amigo, vecino, compañero de trabajo o familiar que necesite escuchar acerca de Cristo? O quizás Dios está trabajando en tu carácter. Tal vez quiere que seas más paciente, más perdonador, más humilde o más amoroso. Una vida sin propósito eventualmente se convierte en una vida sin pasión. Cuando dejamos de perseguir metas espirituales, a menudo nos volvemos estancados. Pero cuando tenemos una visión clara de lo que Dios quiere que lleguemos a ser, eso trae nuevamente entusiasmo y energía a nuestro caminar con Cristo. La pregunta no es si has alcanzado la perfección. Ninguno de nosotros lo ha hecho. La pregunta es, ¿estás avanzando? ¿Estás creciendo? ¿Estás prosiguiendo hacia la meta? Mientras piensas en reconstruir tu vida, quiero desafiarte a establecer al menos una meta espiritual para los próximos 6 meses. No un deseo vago.
No una buena intención. Una meta específica. Pregúntate, ¿cuál es un área de mi vida espiritual que necesita crecer? Luego encomienda esa meta a Dios y comienza a avanzar hacia ella. Recuerda, no puedes acertar a un blanco al que nunca apuntas. Pablo dijo, prosigo a la meta. Si queremos que Dios haga algo nuevo en nuestras vidas, debemos tener una visión clara de hacia dónde quiere llevarnos. Tercero, toma acción. Santiago la 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El tercer paso para reconstruir tu vida es tomar acción. Muchas personas saben exactamente lo que deberían hacer. El problema generalmente no es la información. El problema es la acción. Vivimos en una época donde la información está en todas partes. Podemos escuchar sermones, leer libros, ver videos y tener acceso a más enseñanza bíblica que cualquier generación en la historia. Sin embargo, el conocimiento por sí solo no produce cambios. Puedes conocer la verdad y aún así no vivirla. El joven rico sabía exactamente lo que Jesús quería que hiciera. Jesús le dijo que vendiera lo que tenía, lo diera a los pobres y lo siguiera. El problema no era que no entendiera el mandamiento. El problema era obedecerlo. This translation keeps the preaching tone and flow naturally for a Spanish-speaking congregation. Here's the continuation in natural, sermon-style Spanish. En algún momento, debes decidir confiar más en la gracia de Dios que en tu culpa, y más en las promesas de Dios que en tus recuerdos. El parabrisas de tu automóvil es mucho más grande que el espejo retrovisor por una razón. Dios nunca tuvo la intención de que pasáramos la vida mirando hacia atrás. El pasado ya terminó. La cruz es suficiente. La gracia de Dios es más grande que tus fracasos. Así que deja ir el pasado y sigue adelante con Cristo. Segundo, establece nuevas metas. Filipenses las 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El segundo paso para reconstruir tu vida es establecer nuevas metas. Las personas se desvían cuando no tienen dirección. Si arrojas un pedazo de madera a un río, simplemente irá a donde la corriente lo lleve. Muchas personas viven de la misma manera. Se levantan, van al trabajo, regresan a casa, ven televisión, se acuestan y repiten la misma rutina día tras día sin un propósito claro de hacia dónde se dirigen espiritualmente. Pero Dios nunca quiso que su pueblo viviera a la deriva. Todo gran siervo de Dios tenía un propósito. Nehemías tenía la meta de reconstruir los muros de Jerusalén. Pablo tenía la meta de predicar a Cristo donde Cristo nunca había sido anunciado. Jesús encaminó su rostro hacia Jerusalén, sabiendo que allí le esperaba la cruz. Ninguno de ellos simplemente vagó por la vida. Sabían lo que Dios quería que hicieran y lo perseguían con determinación. Lo mismo es cierto para nosotros. El crecimiento espiritual no ocurre por accidente. Nadie se convierte accidentalmente en un cristiano más fuerte. Nadie desarrolla accidentalmente una vida de oración más profunda. Nadie se convierte accidentalmente en un mejor siervo de Dios. El crecimiento requiere intención. Requiere compromiso. Requiere metas. Quizás una de tus metas debería ser dedicar más tiempo a la oración. Tal vez tus oraciones se han vuelto apresuradas y rutinarias. Quizás Dios te está llamando a apartar un tiempo específico cada día para hablar con Él. Tal vez tu meta debería ser el estudio bíblico. Imagina dónde estaría tu fe dentro de 6 meses si dedicaras tan solo 15 o 20 minutos cada día a leer y meditar en la palabra de Dios. Quizás tu meta debería involucrar el servicio. Puede haber alguien que necesite ánimo, un ministerio que necesite ayuda o una manera en la que puedas usar tus dones para el reino de Dios. Tal vez tu meta sea el evangelismo. ¿Hay algún amigo, vecino, compañero de trabajo o familiar que necesite escuchar acerca de Cristo? O quizás Dios está trabajando en tu carácter. Tal vez quiere que seas más paciente, más perdonador, más humilde o más amoroso. Una vida sin propósito eventualmente se convierte en una vida sin pasión. Cuando dejamos de perseguir metas espirituales, a menudo nos volvemos estancados. Pero cuando tenemos una visión clara de lo que Dios quiere que lleguemos a ser, eso trae nuevamente entusiasmo y energía a nuestro caminar con Cristo. La pregunta no es si has alcanzado la perfección. Ninguno de nosotros lo ha hecho. La pregunta es, ¿estás avanzando? ¿Estás creciendo? ¿Estás prosiguiendo hacia la meta?
Mientras piensas en reconstruir tu vida, quiero desafiarte a establecer al menos una meta espiritual para los próximos 6 meses. No un deseo vago. No una buena intención. Una meta específica. Pregúntate, ¿cuál es un área de mi vida espiritual que necesita crecer? Luego encomienda esa meta a Dios y comienza a avanzar hacia ella. Recuerda, no puedes acertar a un blanco al que nunca apuntas. Pablo dijo, prosigo a la meta. Si queremos que Dios haga algo nuevo en nuestras vidas, debemos tener una visión clara de hacia dónde quiere llevarnos. Tercero, toma acción. Santiago la 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El tercer paso para reconstruir tu vida es tomar acción. Muchas personas saben exactamente lo que deberían hacer. El problema generalmente no es la información. El problema es la acción. Vivimos en una época donde la información está en todas partes. Podemos escuchar sermones, leer libros, ver videos y tener acceso a más enseñanza bíblica que cualquier generación en la historia. Sin embargo, el conocimiento por sí solo no produce cambios. Puedes conocer la verdad y aún así no vivirla. El joven rico sabía exactamente lo que Jesús quería que hiciera. Jesús le dijo que vendiera lo que tenía, lo diera a los pobres y lo siguiera. El problema no era que no entendiera el mandamiento. El problema era obedecerlo. Félix entendió el mensaje de Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Fue convencido, pero pospuso su respuesta. Muchas personas se sientan en la iglesia cada semana y escuchan la palabra de Dios. Saben lo que Dios espera de ellas. Saben qué cambios necesitan hacer. Saben cuáles son los pasos que deberían tomar. Pero saber y hacer no son lo mismo. Santiago dice que, si escuchamos la palabra pero no la obedecemos, nos engañamos a nosotros mismos. El conocimiento sin obediencia no cambia nada. La diferencia entre la intención y la transformación es la acción. Muchas personas tienen la intención de orar más. Tienen la intención de estudiar más la Biblia. Tienen la intención de perdonar. Tienen la intención de servir. Tienen la intención de compartir su fe. Pero las buenas intenciones por sí solas nunca cambian una vida. La fe siempre se mueve. Noé no solo creyó la advertencia de Dios acerca del diluvio, construyó el arca. Abraham no simplemente estuvo de acuerdo con el llamado de Dios, dejó su tierra natal. Pedro no se limitó a admirar a Jesús desde la barca, salió y caminó sobre el agua. La iglesia primitiva no se limitó a hablar acerca del evangelismo, salió al mundo y predicó el evangelio. Toda gran obra de fe en las Escrituras fue seguida por la acción. Quizás Dios ya ha hablado a tu corazón acerca de algo que necesitas hacer. Tal vez hay un pecado que necesitas abandonar. Tal vez hay una relación que necesita ser restaurada. Tal vez hay un ministerio donde necesitas servir. Tal vez hay alguien a quien necesitas perdonar. Tal vez hay alguien a quien necesitas enseñarle acerca de Cristo. La pregunta no es, ¿qué debo hacer? La pregunta es, ¿cuándo voy a comenzar? Dios rara vez nos muestra el siguiente paso hasta que obedecemos el paso que ya nos ha mostrado. Si quieres reconstruir tu vida, no te limites a pensar en el cambio. No te limites a planificar el cambio. Actúa. Porque la transformación comienza en el momento en que comienza la obediencia. Así que permíteme preguntarte. ¿Cuál es una cosa que Dios ya te ha dicho que hagas y que necesitas comenzar a hacer hoy? Cuarto, elimina las distracciones. Hebreos 12:2.1-2. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El cuarto paso para reconstruir tu vida es eliminar las distracciones. Observa que el escritor de Hebreos menciona tanto los pecados como los pesos. Hay una diferencia. Un pecado es algo que está mal. Un peso es algo que quizás no sea malo en sí mismo, pero aún así nos ralentiza espiritualmente. No todo lo que nos impide crecer es necesariamente pecaminoso. Algunas cosas simplemente nos distraen. Imagina a un corredor preparándose para una carrera. Nunca se pondría una mochila pesada antes de entrar a la pista. Aunque la mochila no sea dañina, le impediría correr al máximo de su capacidad. Muchos cristianos cargan mochilas espirituales llenas de distracciones. Vivimos en la generación más distraída de la historia. Teléfonos, televisión, redes sociales, noticias, entretenimiento.
Ninguna de estas cosas es necesariamente pecaminosa por sí misma. El problema surge cuando consumen tanto de nuestra atención que nos dejan poco tiempo para Dios. El enemigo no siempre tiene que destruirnos. A veces solo necesita distraernos. Si Satanás puede mantenernos ocupados, abrumados y constantemente enfocados en cosas temporales, poco a poco puede desviar nuestra atención de las cosas eternas. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Marta en Lucas 10. Marta estaba ocupada sirviendo y preparando todo. Lo que hacía no estaba mal. Pero llegó a estar tan distraída con sus actividades que perdió la oportunidad de simplemente sentarse a los pies de Jesús. Mientras tanto, María escogió escuchar al Señor. Jesús dijo que María había escogido la mejor parte. Marta estaba ocupada. María estaba enfocada. Hay una lección en eso para todos nosotros. Muchos de nosotros no estamos luchando porque nos falte conocimiento. Estamos luchando porque nuestra atención está dividida entre tantas cosas que apenas dejamos espacio para Dios. La verdad es que todos encontramos tiempo para aquello que consideramos más importante. Si tenemos tiempo para las redes sociales, tenemos tiempo para la oración. Si tenemos tiempo para la televisión, tenemos tiempo para el estudio bíblico. Si tenemos tiempo para pasar horas desplazándonos por una pantalla, tenemos tiempo para servir a los demás. El problema muchas veces no es la falta de tiempo, sino la falta de prioridades. Si quieres reconstruir tu vida, debes identificar las distracciones que están robando tu enfoque y eliminarlas. No necesariamente porque sean pecaminosas, sino porque te están alejando de lo que más importa. Así que déjame preguntarte, ¿qué distracción está robándole tiempo a Dios en tu vida? ¿Y qué sucedería si reemplazaras esa distracción con tiempo sentado a los pies de Jesús? Quinto, cambia tu entorno. Salmo 1:2.13. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El quinto paso para reconstruir tu vida es cambiar tu entorno. Nos demos cuenta o no, nuestro entorno ejerce una poderosa influencia sobre la persona en la que nos convertimos. Importa con quién pasamos nuestro tiempo. Nuestro entorno moldea nuestros hábitos. Nuestros hábitos moldean nuestro carácter. Y nuestro carácter moldea nuestro destino. Por eso la Biblia nos advierte repetidamente que tengamos cuidado con las influencias que permitimos en nuestras vidas. Considera a Lot. Cuando Abraham y Lot se separaron, Lot escogió las fértiles llanuras cercanas a Sodoma. Al principio simplemente vivía cerca de la ciudad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que estuviera viviendo dentro de Sodoma. Su entorno influyó lentamente en su manera de pensar, en sus decisiones y, finalmente, en su familia. Lo mismo ocurrió con el hijo pródigo. Dejó la casa de su padre, y se rodeó de las personas equivocadas y de influencias equivocadas. El resultado fue desastroso. Desperdició su herencia y estuvo a punto de perderlo todo antes de volver en sí. La realidad es que es difícil llegar a ser espiritualmente fuertes si continuamente nos colocamos en ambientes espiritualmente poco saludables. Por otro lado, las relaciones piadosas fortalecen nuestra fe. Por eso los primeros cristianos perseveraban en la comunión unos con otros. Entendían que los creyentes necesitan a otros creyentes. Nos animamos unos a otros, oramos unos por otros, nos fortalecemos mutuamente y nos ayudamos a permanecer fieles. ¿Has notado cómo cambia tu actitud dependiendo de las personas con las que pasas tiempo? Las personas negativas tienden a contagiar negatividad. Las personas críticas tienden a contagiar crítica. Las personas mundanas suelen arrastrarnos hacia una manera de pensar mundana. Pero también es cierto lo contrario. Los cristianos fieles inspiran fidelidad. Las personas que aman a Dios animan a otros a amar a Dios. Las personas apasionadas por servir a Cristo suelen motivar a otros a servirle también. Esto no significa que debamos aislarnos del mundo. Jesús nos llamó a ser luz para el mundo. Pero hay una diferencia entre influir en los demás y ser influenciados por ellos. Si quieres reconstruir tu vida, quizás necesites hacer algunos cambios en tu entorno. Tal vez necesites pasar menos tiempo con personas que constantemente te alejan de Dios. Tal vez necesites pasar más tiempo con personas que te desafían a crecer espiritualmente. Tal vez necesites involucrarte más con el pueblo de Dios, y dejar de estar tan consumido por las influencias del mundo. El Salmo 1 describe a la persona bienaventurada como alguien que tiene cuidado con el consejo que sigue y con las influencias que acepta. Así que déjame preguntarte.
¿Las personas más cercanas a ti te están ayudando a acercarte más a Cristo o te están alejando de Él? La respuesta a esa pregunta puede revelar uno de los cambios más importantes que necesitas hacer. Sexto, vive en el presente. Mateo las 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. El sexto paso para reconstruir tu vida es aprender a vivir en el presente. Muchas personas pasan la vida atrapadas entre el ayer y el mañana. Algunas viven mirando constantemente hacia atrás, repasando errores, remordimientos y fracasos del pasado. Otras viven mirando constantemente hacia adelante, preocupándose por problemas que ni siquiera han ocurrido todavía. Como resultado, pierden las bendiciones que Dios les está dando hoy. Jesús nos llama a vivir fielmente en el presente. Observa que Él no dijo que nunca debamos planificar para el futuro. La Biblia fomenta la sabiduría y la preparación. Lo que Jesús condenó fue la preocupación, ese tipo de temor ansioso que nos roba la paz y nos impide confiar en Dios. Muchos de nosotros pasamos tanto tiempo preocupándonos por el mañana que olvidamos que Dios está cuidando de nosotros hoy. Dios da el pan de cada día. Dios da fuerzas para cada día. Dios da misericordias para cada día. Lamentaciones 3:2.22-23 nos recuerda que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios nunca prometió darnos fuerzas para el próximo año. Prometió darnos fuerzas para hoy. Dios nunca prometió darnos gracia para todos los problemas futuros que podamos imaginar. Prometió gracia para los desafíos que enfrentamos ahora mismo. La verdad es que muchas veces perdemos de vista las bendiciones de Dios porque mentalmente estamos en otro lugar. Estamos presentes físicamente, pero nuestras mentes están ocupadas con las decepciones de ayer o con los temores de mañana. Mientras tanto, Dios está obrando justo delante de nosotros, y no logramos verlo. Cuando Moisés estuvo delante de la zarza ardiente, Dios se reveló diciendo, «Yo soy». No yo fui. No yo seré. Yo soy. Dios es el eterno presente. Él encuentra a su pueblo donde está, en el momento que está viviendo ahora mismo. El enemigo quiere mantenernos atrapados en el remordimiento o consumidos por la preocupación. Dios quiere que caminemos por fe, un día a la vez. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Danos hoy nuestro pan de cada día. No el pan del próximo año. No el pan del próximo mes. El pan de hoy. Hay una gran libertad en aprender a confiar en Dios un día a la vez. No tienes que resolver todos los problemas de tu futuro. No tienes que cargar hoy con las cargas de mañana. Simplemente necesitas ser fiel donde Dios te ha colocado en este momento. Así que, en lugar de preocuparte por el próximo año, pregúntate, ¿qué quiere Dios que haga hoy? Porque cuando vivimos fielmente para Cristo hoy, Él se encargará del mañana. Séptimo, sé paciente con el proceso. Filipenses 1:2.6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El séptimo y último paso para reconstruir tu vida es ser paciente con el proceso. Vivimos en un mundo que quiere todo de inmediato. Mensajes instantáneos. Descargas instantáneas. Respuestas instantáneas. Y a veces también esperamos un crecimiento espiritual instantáneo. Pero Dios rara vez obra de esa manera. El crecimiento toma tiempo. Los árboles crecen lentamente. El carácter se desarrolla lentamente. La fe madura lentamente. El roble más fuerte del bosque no se hizo fuerte de la noche a la mañana. Fueron necesarios años de crecimiento, tormentas y estaciones antes de que sus raíces se profundizaran y su tronco se fortaleciera. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Dios nos está desarrollando con el paso del tiempo. Muchos cristianos se desaniman porque no están donde quisieran estar. Se comparan con otros y se preguntan por qué todavía luchan en ciertas áreas. Pero la madurez espiritual no es una carrera de velocidad. Es una jornada para toda la vida. Incluso los apóstoles necesitaron años de crecimiento antes de convertirse en los líderes que Dios quería que fueran. Pedro tropezó repetidamente. Hablaba antes de pensar. Negó a Jesús 3 veces. Tomás luchó con sus dudas. Juan y su hermano incluso quisieron hacer descender fuego del cielo sobre quienes rechazaban a Cristo. Sin embargo, Dios no se rindió con ellos. Continuó enseñándoles, corrigiéndolos, moldeándolos.
transformándolos. Y finalmente se convirtieron en poderosos siervos de Dios. El mismo Dios que trabajó pacientemente con Pedro, Tomás y Juan está trabajando pacientemente contigo. A veces nos enfocamos demasiado en cuánto nos falta por avanzar, y olvidamos cuánto nos ha hecho avanzar Dios. El enemigo quiere que te desanimes. Dios quiere animarte. El enemigo quiere que abandones la carrera. Dios quiere que sigas creciendo. Recuerda, Dios no te está pidiendo perfección. Te está pidiendo fidelidad. Ninguno de nosotros ha llegado todavía. Todos seguimos creciendo. Todos seguimos aprendiendo. Todos seguimos siendo transformados a la imagen de Cristo. Filipenses 1:2.6 nos recuerda que la obra que Dios comenzó en nosotros es una obra que Él tiene la intención de completar. Dios todavía no ha terminado contigo. Puede que hoy no estés donde deseas estar, pero si estás caminando con Cristo, estás más cerca de Él de lo que estabas ayer. Así que no te desanimes. Confía en el proceso. Sigue orando. Sigue aprendiendo. Sigue sirviendo. Sigue creciendo. Sigue siguiendo a Jesús. Porque cada paso que das con Cristo es un paso en la dirección correcta. Conclusión. La buena noticia es que Dios es un Dios de nuevos comienzos. No puedes cambiar el ayer. Pero por la gracia de Dios, puedes cambiar el mañana. Hoy, decide. Dejar ir el pasado. Establecer nuevas metas. Tomar acción. Eliminar las distracciones. Cambiar tu entorno. Vivir en el presente. Ser paciente con el proceso. Al principio de esta lección les compartí cómo pasé muchos años sintiendo una desconexión entre el cristiano que era, y el cristiano que pensaba que debía ser. Durante mucho tiempo cargué con culpa por eso. Entonces, un día, por medio de la palabra de Dios, sentí que el Señor puso algo en mi corazón. Está bien. Deja de preocuparte por eso. Lo importante es que ahora estás aquí. Mañana estarás aún más cerca de mí de lo que estás hoy. ¡Qué poderoso recordatorio! Dios no te está pidiendo que seas perfecto hoy. Te está pidiendo que sigas caminando con Él hoy. Dios todavía no ha terminado contigo. La pregunta no es si Dios puede reconstruir tu vida. La pregunta es si estás dispuesto a permitirle hacerlo. Si le entregas tu corazón, confías en su gracia y sigues su dirección, Él puede hacer con el resto de tu vida mucho más de lo que jamás imaginaste posible. Así que no te rindas. Sigue caminando. Sigue creciendo. Sigue confiando. Porque el Dios que comenzó en ti la buena obra todavía está obrando hoy.